Sean todos bienvenidos a el curso de teatro político en América Latina. Como les había comentado en el video anterior, hoy conversaremos sobre los nuevos rumbos del teatro político latinoamericano y la manera en la que estos discursos se han ido transformando a lo largo del tiempo. En el video anterior conversábamos sobre movimientos o hitos fundamentales dentro del contexto del teatro latinoamericano que por su propia naturaleza se han vinculado a lo que entendemos como teatro político. Esos movimientos eran el Teatro Invisible de Augusto Boal, la creación colectiva de Colombia y el teatro abierto argentino. Creo que estos movimientos van a sentar las bases para poder comprender y hacer una revisión de los propios discursos de la izquierda que en principio se enarbolaban como banderas políticas y como estandartes para emprender esta lucha de una manera u otra a partir de la construcción discursiva desde el teatro. Ahora bien, a partir de los años 80, esto cambia. Hay un desencanto por parte de algunos intelectuales con las ideas de la izquierda latinoamericana. Se comienza a hacer un proceso de revisión de estas ideas y se trazan nuevos horizontes y nuevas perspectivas desde las cuales se va a también transformar el discurso dentro de la creación escénica. Esa transformación tiene que ver precisamente con el hecho de que ya no va a ser necesario enarbolar banderas y elevar estandartes, ¿no?, de lucha para pedir reivindicaciones y justicia y que el teatro sea un instrumento para ello. A partir de los años 80 y de los años 90 vamos a encontrar una revisión, visión de esos discursos, precisamente porque hay una nueva manera de comprender y de aproximarse a la realidad. Como les decía, se trazarán nuevos ejes y nuevas perspectivas en torno a lo que podemos denominar el teatro político, precisamente porque hay un fenómeno que no es nuevo, pero tiene un nuevo matiz que va a radicalizar su existencia, que es la globalización. Cuando el mundo global estalla, ya no podemos entender el mundo de la misma manera, ¿ok? Ya no podemos solo pensar en nuestro terruño y en nuestras necesidades, sino que tenemos una nueva oportunidad y una manera renovada de ver y de aproximarnos a los otros. Esa aproximación se da a partir de no de la política que aparece en lo político, sino de aproximarnos a problemas que atañen a la condición humana. Que atañen a la condición humana en todas las perspectivas y desde todos los ángulos posibles. Nosotros vamos a ver cómo surgen unos discursos fragmentados, vinculados con la condición posmoderna, que a mi manera de ver no supone una ruptura con la modernidad, sino una continuación a partir de una revisión de esos propios cimientos de la modernidad y un ajuste y adaptación a el mundo contemporáneo. Esa adaptación del mundo contemporáneo vamos a encontrar que dentro de los discursos del teatro político en América Latina se van a dar al menos dos variables. Una variable que, si bien estéticamente es un discurso posmoderno, mantiene en esencia los principios de la modernidad teatral, sobre todo de la segunda modernidad teatral. Y también vamos a tener unos discursos que, siendo políticos,
se autodenominan como no políticos. De hecho, son autores que hacen un parteaguas con esta dinámica y deciden romper con esto que se llama teatro político. Pero cuando analizamos sus textos dramáticos, nos damos cuenta de que lo que rompen es con la manera de decir y hacer, pero los cuestionamientos siguen allí. Y por mucho que ellos insistan en que su teatro no es político, su teatro es político. Es decir, su teatro desde un punto de vista ideológico, desde un punto de vista estético y a partir de la propuesta discursiva que plantean, puede comprenderse como una variable del teatro político. En este caso, voy a hablarles de dos autores. Uno es Héctor Levy Daniel y el otro es Rafael Spregelburg. Ambos son autores argentinos y ambos forman parte de una misma generación. Una generación que ha hecho un pacto con la realidad en dos dimensiones. Es decir, después del proceso de reorganización nacional, estos autores que eran adolescentes durante este periodo se hacen otras preguntas. Algunos insisten en pedir respuestas y pedir justicia en torno a los crímenes que se han cometido durante la dictadura y otros se casan con la idea de la reconciliación nacional y de dejar de lado esta lucha política porque ya no responde a los intereses del presente. Algunos podría decir que los primeros autores de los que les hablo estarán anclados en el pasado. No, no están anclados en el pasado. Es una manera también de abordar. No digo que todos sus textos exclusivamente tengan que ver con eso, pero sí hay muchos de sus textos que hacen una revisión de estos eventos. Pero es una revisión muy interesante porque nos va a permitir plantearnos otro punto de vista. No es el de la tortura, por la tortura de los desmanes y los abusos del poder, sino precisamente cómo a partir de una lectura renovada podemos abordar estos mismos problemas para criticar, como lo proponía Eduardo Pavlovsky o Griselda Gambaro en su teatro, criticar a través de la metáfora y la metonimia los discursos del poder y los discursos hegemónicos, para poder comprender nuestro presente y tener una aproximación a esa realidad mucho más enriquecida y, si se quiere, mucho más compleja y más profunda. Por otra parte, los autores que dicen no ser políticos, bueno, el decirnos que no soy político también es establecer una postura política. Entonces, es como un mal necesario, es algo de lo que no nos podemos desprender, porque como les decía, todo el teatro es político en la medida en que está hecho para la polis y para pensar en esto. Porque aunque los dramas que se presentan pueden ser dramas de carácter individual, en donde se pone al relieve la historia personal de un individuo, esa historia personal tiene resonancias en el presente del espectador o en su pasado. Es decir, encuentra un interlocutor en el que las ideas expuestas en la escena repercuten en la existencia y en la experiencia vital de quien mira. ¿Okay? Que no es un sujeto pasivo, sino que es un sujeto que va simultáneamente decodificando todo el sistema de signos y símbolos que se presentan en la escena a partir del lenguaje, de la acción y de los objetos. Entonces, esta nueva manera de comprender el teatro, que sí, como bien decía, está vinculada con los discursos posmodernos, desde un punto de vista estético e ideológico, lo que nos va a proponer es una mirada remozada de ese teatro político que sirvió como base, principio y fundamento para la construcción de muchos discursos dentro del teatro en América Latina.
Espero que esta breve intervención les haya sido de utilidad, que despierte su curiosidad y se interesen por los discursos del teatro latinoamericano contemporáneo vinculados con lo político, lo digan de forma directa y comprometida o asumiendo una postura política en la negación. Espero que lo hayan disfrutado y nos vemos en una próxima oportunidad. Gracias.